principio me quiero presentar. Algunos de ustedes estuvieron haciendo el curso virtual. ¿Quiénes estuvieron haciéndolo? Bien. Pero sé que también hay en esta escuela hace muchos años que trabajan con el enfoque, sí, que han tenido como una instancia de trabajo en el marco del enfoque. Yo siempre cuando me presento quiero compartir que si bien yo me dedico a enseñar, y esto lo hago en distintos niveles educativos, tanto en escuela de nivel inicial, primaria, secundaria, universidad. Cuando yo empiezo mi recorrido de formación, primero que nada soy maestra, con lo cual trabajé varios años en aula, luego en la dirección de una escuela, luego en la escuela secundaria. Entonces, más allá de que mi trayectoria sea académica, tengo toda una parte que tiene que ver con estar adentro del aula. O sea, no soy una especialista que escribe desde el escritorio, sino que hay algo que hago y que me encanta hacer, que es estar en el aula. Y bueno, eso siempre me gusta compartirlo, porque la idea de lo que nosotros vamos a hacer en estas horas que dure el encuentro no va a ser una presentación mía, sino que va a haber algunos momentos donde seguramente yo voy a aclarar algunas dudas que aparezcan, ¿no? A compartir algunas ideas con ustedes, pero que básicamente lo que vamos a hacer es trabajar en un formato de taller. Entonces, se los digo para que lo tengamos en cuenta, que no van a estar 4 horas sentados escuchando, sino que vamos a estar compartiendo tareas y analizando, porque de eso también es parte de lo que el enfoque trata, y es muy importante para mí que podamos hacer lo que estudiamos que hay que hacer. Entonces, bueno, digo, este va a ser un formato de mucha experiencia y de mucho trabajo entre todos. Y tal cual como está organizado, va a haber una primer parte. Es que si lo pongo en modo presentación a veces se pone en negro, entonces ya aprendí que lo toco así, lo dejo abierto y no sé. Claro. Es porque tiene vida y me lo hace a propósito. Nosotros, o sea, la organización del encuentro va a ser la siguiente. Nosotros vamos a partir de una primer parte donde lo que vamos a hacer es recuperar cuestiones que yo entiendo que ustedes ya saben del enfoque porque lo vienen trabajando. Y después, en función de eso, yo voy a ir presentando algunas cositas que me parece que los van a ayudar a profundizar, o que quizás en algún caso sean novedades en relación con lo que ustedes van haciendo en las clases. También me parece que es muy importante el momento de poder, como en conjunto, sacarse dudas que tengan y hacer preguntas genuinas en relación con cuestiones que les inquieten. Entonces, esa se me hizo recién cuando hice el programa. La primera parte es recuperar lo conocido, la segunda parte, aventurarnos en lo nuevo. Y el aventurarnos en lo nuevo es a lo que dé. ¿En qué sentido? Tengo un montón de cosas preparadas, vamos viendo en función de cómo circulan los tiempos y cómo los voy viendo de cansados o no ustedes, cómo vamos avanzando. La imagen que elegí para nuestro recorrido, esa imagen que se ve ahí, es una imagen en la que uno puede ver caminos que están como marcados, determinados por la ligustrina, pero esto, no sé, le digo ligustrina a ustedes por ahí. Bueno, pero que también uno podría pensar, bueno, no queda tan claro, o yo podría explorar otros senderos y otros recorridos posibles. Entonces hay toda una parte de recuperar lo conocido, donde lo conocido no solo es el sendero marcado y el que ustedes ya conocen,
sino que uno podría, a partir de lo que ya conoce, ir pensando otras posibilidades y otras modalidades. Entonces, elegí la foto que estaba por eso. Bueno, no importa, vamos a la actividad, creo que esto pasa. Les cuento qué les voy a pedir. Lo que les voy a pedir es que individualmente, y esto es muy importante, no vale copiarse, cada uno de ustedes escriba 2 ideas de cosas que estén seguros que saben acerca del enfoque. Y por otro lado, que formulen y escriban 2 preguntas que tengan de cosas que o bien no sepan o bien les inquiete acerca del enfoque. Entonces, 2 cosas que saben y 2 cosas que se preguntan. Y no se copian ni dejan que el otro se copie. Y esto es en 5 minutos, no en un tiempo tremendo. O sea, van a ver que la profundidad es lo que pueden hacer en 5 minutos. ¿Está bien? Vamos a pasar de esta actividad individual a, en el grupo que están en la mesa, compartir las ideas que saben acerca de aulas heterogéneas, y con eso van a armar una red conceptual, ¿sí? Es decir, yo estoy esperando que cada mesa pueda armar algo como eso, escrito de un modo claro, de modo tal que yo le pueda sacar fotos para después incluirlo en la presentación cuando se las deje. ¿Está bien? Y además de hacer la red conceptual, les voy a pedir que compartan las preguntas que formularon y que elijan 2. Si algún grupo necesita poner 3, escribe 3. Pero la verdad es que por una cuestión de tiempo, prefiero que, si pueden acordar 2 preguntas, acuerden 2 preguntas. Entonces, aproximadamente 15 o 20 minutos para hacer esto. Esto también les da la extensión de por qué, o sea, de lo que van a tener que hacer. Yo voy a ir pasando por las mesas y a la medida que estén los cuadros hechos les voy a sacar fotos. ¿Está bien? Empezamos. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa me pregunta. A ver. Mauricio, ¿te contó? No contó, sino que... Espera. Me olvidé el micrófono, que es algo importantísimo porque estoy grabando. Espera. Va a quedar en Cinta Zamora. Percibimos con Mauricio, o él me comentó, que primero habías solicitado un trabajo individual y luego pues el trabajo grupal. Bien. Eso fue lo que percibimos de cada. Entonces hay una primera cuestión que es: partí de una consigna individual donde los hice pensar sobre un tema X, en este caso el tema del taller, y luego los puse a dialogar sobre eso. ¿Qué más? Sí, Mauricio. Yo pienso que el propósito también es reconocer los saberes que nosotros tenemos sobre el concepto que se va a abordar, para así como docente reconocer esos saberes. Bien, o sea, hay una función de diagnóstico que esta actividad tiene para mí, ¿sí? Yo los hago a ustedes hablar de algo que entiendo que saben y que me permite a mí ver por dónde andan, ¿está bien? Entonces por eso les pido primero la parte individual, escrita, y luego les pido la parte grupal. Fíjense que en la parte grupal lo que les pedí fue un cuadro. ¿Por qué? Porque paso del formato escriban 2 cosas que saben a armen entre todos una red conceptual, pensando que el formato también puede ser más fácil o más difícil, no lo sé, para algunos de los integrantes del grupo. Pero si yo le doy y le doy y le doy sobre la escritura, estoy segura que a algunos no les va a resultar tan sencilla la escritura. Entonces, el variar el formato también me permite atender a la heterogeneidad. ¿Se entiende lo que digo?
Porque miren que yo soy como un poco acelerada, me agarra como el apasionamiento. Ustedes cualquier cosa me dicen, no, esto, no, o sea, volvémelo a decir o explícamelo con otras palabras, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de diagnóstico, pero por otro lado también, que es lo primero que señaló, ¿cómo te llamas? Juan Andrés, es esta idea de pasar de la actividad individual a la actividad de grupo, ¿sí? Ahí estoy diferenciando tipos de agrupamiento, pero además estoy favoreciendo el diálogo al interior del grupo. Y esto me permite que, primero, hay una cuestión social, conversan entre ustedes acerca de un tema en particular, que es mi tema de interés, pero también para poder elegir qué voy a poner en la red, tengo que hacer un ejercicio de análisis y de cuestionamiento acerca de por qué esto sí, por qué esto no. Y esto colabora con la formación, con la conformación de un pensamiento reflexivo, deliberativo, crítico, ¿sí? Por supuesto, esto me lleva más tiempo que, digo, yo presentar durante 20 minutos el enfoque de aulas heterogéneas. Pero es una entrada interesante porque reúne características del enfoque, pero además me permite explorar los saberes previos que ustedes tienen, porque todos nuestros estudiantes tienen saberes previos acerca de lo que yo les voy a enseñar. Les hable de lo que les hable. Ellos saben acerca de eso, ¿sí? Entonces, esta fue como la intención de esta primera actividad. Pero yo no me quiero quedar con lo que saben, ¿sí? Que quiero decir que yo ni siquiera les estoy pidiendo que hagan una apuesta en común. ¿Por qué? No les pido que hagan una apuesta en común porque, primero que lo hice hacer red conceptual para yo poder ir monitoreando y hacer este diagnóstico que hablábamos de por dónde ustedes iban pensando. Eso me basta con recorrer los grupos para saber por dónde andan pensando. Pero segundo, porque en este caso, si hubiera puesta en común, todos presentarían más o menos lo mismo. Y si esto es así, todos los que somos maestros sabemos que con suerte escuchamos a los primeros dos grupos. Que el resto ya me aburrí, estoy pensando en otra cosa, pongo cara de que estoy, empiezo a contestar mensajitos en el celular. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, a nuestros chicos también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al mundo de la puesta en común. Entonces cada uno presenta. Bueno, eso debería ser eventual. Yo tendría que, como docente, decidir cuándo una puesta en común es valiosa y por qué, y cuándo no hago puesta en común y pensaré otras estrategias que me ayuden a poner en juego lo que estoy enseñando o lo que propuse para que mis alumnos hagan. ¿Está bien? Bueno, voy a las preguntas. Voy a empezar... no, está bien, empiezo por esta la primera, ¿no? ¿Cómo desarrollar habilidades que son necesarias para la vida académica? Te juro que miré para ver si era que era de la hora anterior, porque apareció una pregunta muy parecida. ¿Cómo desarrollar habilidades que son necesarias para la vida académica, la universidad, si no son del estilo de aprendizaje del estudiante? Bien, acá hay una cosa que yo quiero resaltar, que es que ustedes ponen en juego la idea del estilo de aprendizaje del estudiante. Porque esto es una idea muy importante, no tiene que ver necesariamente con los intereses, ¿sí? Sino que es cómo aprendo mejor yo. Hay un ejercicio que yo muchas veces hago antes de empezar a dar un taller de este con docentes, que es el siguiente, se los voy a proponer. Cuando tienen que estudiar, ¿a quién le gusta de ustedes o prefiere estudiar solo? Levante la mano. Bien, bajen las manos. ¿Quiénes prefieren hacerlo en grupo? Nosotros Sí, que... muy bien, digo, bien que te animaste, está buenísimo. ¿A quiénes les gusta estudiar de día? Bien, bajen las manos. ¿A quién les gusta de noche? A mí me duermo. Bien, bajen las manos, una sola más. ¿A quién les gusta estudiar en silencio? A mí no, a mí.
bajen. ¿A quién le gusta escuchar música? A mí. ¿Está bien? Entonces, aún cuando planteemos una actividad cotidiana para todos, igual no va a haber acuerdo, porque tiene que ver con el estilo de aprendizaje. Ella tiene un estilo de aprendizaje, estoy inventando, grupal, en silencio y nocturno. Y él, uno individual, en silencio y diurno. Y podemos generar categorías y tipologías diferentes. ¿Está bien? Entonces, me parece muy interesante que ustedes traigan la idea de estilos de aprendizaje del estudiante. Ahora, el estilo de aprendizaje del estudiante no lo es todo. El estilo de aprendizaje del estudiante es algo muy valioso para que el estudiante vaya conociendo y vaya dándose cuenta que le resulta más fácil en grupo que solo, etcétera, etcétera. Pero lo que a nosotros nos tiene que preocupar es que los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender. Más allá de que qué bueno es considerar el estilo de aprendizaje. Entonces, las habilidades que son necesarias para la vida académica de la universidad, puede o no puede, y la mayor parte de las veces no pueden, tener que ver con el estilo de aprendizaje del estudiante. Entonces es algo que, como es una condición de base del estudiante, yo no me voy a meter con eso. Con lo que me voy a meter como docente, con la responsabilidad que tengo, es con lo que aprenden. Si ellos aprenden bien, si ellos tienen los saberes necesarios, si ellos además están formados en competencias para la vida y de pensamiento crítico y de flexibilidad y de lo que consideremos que hay que hacer, lo más probable es que cuando lleguen a la universidad, sea la universidad que les toque o la carrera que les toque, puedan atravesar ese cambio o esa articulación lo mejor posible. ¿Se entiende? Muchas veces la pregunta que aparece vinculada con esta, pero no necesariamente con los estilos de aprendizaje, es si los chicos que trabajan o que aprenden en el marco de aulas heterogéneas después son exitosos en la facultad o en la universidad. Frente a esa pregunta, quizás está por ahí, yo solo real que estoy leyendo uno a uno, ¿no? La realidad es que les vaya bien o no en la facultad depende de muchas cosas. Una de ellas es la base que tengan de la escuela secundaria, primaria, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de investigaciones que dicen, y ustedes tendrán datos empíricos, de chicos que les ha ido muy bien en la escolaridad y que cuando llegan a la universidad en el primer año tienen algún desajuste. Porque hay un desajuste en la articulación entre la escuela y la universidad. O, bueno, entre la universidad y la escuela. Igual cada vez las universidades se están ayornando más, pero les va a costar más tiempo, porque la universidad como sistema educativo, adaptando, modernizando, cada vez más los profesores universitarios, sí, mandé una palabra, perdón, ya me pasó, ustedes van a ver que en estas 4 horas yo voy a cometer muchas cosas malas en relación con el vocabulario. Ahora estoy un poquito más preparada porque ya vi lo que no entendieron la vez pasada, pero de todos modos disculpas por adelantado bueno, es una cuestión, ya saben, de cultural, ¿no? Entonces, las universidades cada vez más se adaptan a un modelo de comprensión y a un modelo que tiene que ver más con el pensamiento crítico, pero siempre el primer año es un primer año que es difícil. Y acá no les quiero hacer leer papers académicos, piensen en ustedes y en sus experiencias cercanas, que seguramente encontrarán casos donde ha habido dificultad en lo que sucede en el primer año, porque tiene que ver con una etapa de la vida, más allá de la cuestión institucional. Entonces, si los chicos aprenden bien lo que tienen que aprender y además tienen pensamiento crítico, entienden la complejidad, se van a adaptar a la vida universitaria, no va a haber problema en relación con eso. Y el estilo de aprendizaje del estudiante es importante considerarlo, pero de ninguna manera, desde la dimensión del enfoque en la que me apoyo,
nosotros tendríamos que estar pensando una actividad para cada uno de los estudiantes en función de su estilo, ¿sí? Porque eso es una idea muy linda y muy romántica, pero si yo tengo 30 alumnos, ¿cómo hago para diagnosticar qué estilo de aprendizaje tiene cada uno y pensarle una actividad que sea coherente con su estilo de aprendizaje? ¿Está bien? Entonces, mi idea, digo, y el enfoque tal como nosotros lo trabajamos, es me posiciono, me paro en la enseñanza. Y desde la enseñanza ofrezco alternativas. ¿Cuántas? Algunas. Por lo menos más de una. 2, 3, 5, pero no 25. ¿Está bien? Pensando en las condiciones de trabajo también que nosotros tenemos en términos de lo que hacemos en las escuelas. ¿Paso a la otra? ¿Cómo trabajar desde este enfoque los procesos de diversidad funcional? Les pido que me aclaren qué entienden por diversidad funcional, para no meter la pata. La inclusión de chicos con necesidades especiales, ¿sí? Bien. A ver, voy a ser muy cauta con la respuesta. Nosotros hablamos de un enfoque de aulas heterogéneas pensando en términos de inclusión total, pensando en términos de una escuela que aloje a todos aquellos estudiantes que ingresen a la escuela. En este sentido, no es solamente decisión mía como docente individual, sino que tiene que ver también, y mucho, qué tan inclusiva es la institución en la que trabajo. Entonces, si la institución en la que yo trabajo es una institución que incluye, yo tendré que ver de qué modo me acerco a ese chiquito o chiquita que tiene alguna necesidad educativa especial a la que tengo que atender. Lo que no significa que lo tenga que hacer solo. Si los chicos tienen alguna necesidad educativa que requiera de algún trabajo particular, seguramente tendrá, en Argentina se dice maestra integradora, o sea, vienen los chicos con algún maestro que los ayuda en el aula. Si es una discapacidad muy severa, estoy hablando, ¿sí? Si no, uno hará las adaptaciones curriculares que considere necesario para que ese chiquito o chiquita se pueda incluir a las actividades que estoy proponiendo. Y uno diría, ¿en función de qué parámetros? Y en función de los criterios que yo me planteo para el aprendizaje de esos contenidos en ese curso en el que estoy enseñando, ¿sí? Y en ese sentido puede ser que tenga que hacer actividades diferenciadas específicamente para ese chiquito o chiquita. Digo, a veces no queda otra opción. Para algún tema, no serán para todos, o sea, no es que para cada vez, pero es probable que tenga que hacer algunos ajustes. Y en este sentido, el enfoque también considera eso. Por otro lado, también depende de la diversidad funcional de la cual se trate, ahí sí es muy importante cuál es el estilo de aprendizaje más apropiado para ese chiquito o chiquita, porque a veces a estos niños les resulta más sencillo no tener que elegir, sino focalizar en una consigna. Entonces, a lo mejor, la adaptación del enfoque que tenemos que hacer es pensarle, ahí sí, qué actividad para este niño o niña, y no ofrecerle 5 opciones diferentes que por ahí lo perturban más de lo que lo ayuda. ¿Está bien? Esto que estoy diciendo, no sé si está en la pregunta, pero lo traigo porque apareció en el grupo anterior. Es también válido para ser pensado para chicos que digamos que tienen una escolaridad diferente porque, por ejemplo, son deportistas de alto rendimiento. Digo, es lo mismo, uno tiene que pensar en función de los criterios, qué es lo que adapto para que estos chicos que estamos incluyendo o que queremos incluir en la escuela sigan incluidos y no dejen de venir porque desde la escuela sucede algo que no les permite continuar con sus compañeros en el trabajo habitual. ¿Está bien?
avanzo. ¿Cómo los estudiantes desarrollan una conciencia heterogénea en el aula? Voy a ver si entiendo esta pregunta, si no, los que la formularon me ayudan. Nosotros venimos de una matriz de escuela absolutamente homogénea, ¿sí? Entonces, cuando empezamos en chicos que ya están institucionalizados a trabajar en un enfoque heterogéneo, pueden aparecer algunas dificultades, ¿no? Y algunas dificultades son, no todos tienen lo mismo en el cuaderno, por ejemplo, ¿sí? O en la carpeta. Y algunas dificultades pueden ser que las mamás vienen a preguntar por qué ella tiene esto en su carpeta y vino ella a jugar a su casa y ve que tienen cosas diferentes, ¿sí? Pero digo, esa dificultad es una dificultad que apenas transitada la situación del enfoque y donde uno todo el tiempo con el ejemplo y con lo que va haciendo va mostrando que cada uno hace lo que elige hacer, la verdad es que no hay dificultad con una conciencia heterogénea. ¿Es eso lo que preguntaban o había alguna otra cuestión que yo no entendí? No sé qué grupo preguntó eso. Sí, ¿era eso o alguna otra cosa? Ah. La verdad es que los chicos lo aprenden más sencillo de lo que nosotros pensamos y me parece que es más un trabajo para con las familias y para con nosotros mismos que para con los chicos, ¿sí? Hace un rato contaba un ejemplo de una profesora que tenía primer año y segundo año y entonces ella decidió trabajar con el enfoque de aulas heterogéneas en primer año. Por el segundo año, o sea, el año siguiente, quería seguir trabajando normal porque quería como probar todo con primer año, ¿sí? Y cuando esos chicos llegaron a segundo año le dijeron, pero ¿cómo? El año pasado hacíamos cosas divertidas, producíamos y ahora este año no. Entonces ya justamente lo que decía es, yo tuve que, o sea, el enfoque me llevó a adaptarme al enfoque mismo. No había pensado esa posibilidad de que en segundo los chicos de escuela, en ese caso secundaria, me iban a reclamar lo que habían hecho el año pasado, porque lo querían seguir teniendo. ¿Se entiende? Bien. Y se engancha perfecto con la que sigue, cómo enseñar en la heterogeneidad cuando se ha sido educado en la homogeneidad. Miren, esa pregunta es la pregunta central que nos tenemos que hacer como educadores. Porque si ustedes me preguntaran cómo tengo que hacer yo para formarme como docente en una metodología o en un enfoque de aulas heterogéneas, lo primero que les diría es revisar mucho las propias biografías, ser muy reflexivo en relación con cada cosa que hago o dejo de hacer. ¿Por qué? Porque uno puede establecer una serie de marcos para el trabajo en aulas heterogéneas. Centros de aprendizaje, trabajo por proyectos y X cosas. Ahora, si mi modo de pensamiento tiene que ver con la homogeneidad, aunque trabaje con centros de aprendizaje, voy a trabajar desde una perspectiva de la homogeneidad. Le voy a dar forma de heterogéneo, pero en el fondo va a seguir siendo homogéneo. Entonces, esta pregunta no tengo una respuesta más, reflexionar, cuestionarse, compartir experiencias con los colegas, saber que siempre hay más preguntas que respuestas, es lo único que se me ocurre decirles porque no hay ni una regla ni algo que pueda decir en relación con eso. Por supuesto que estos niñitos que están siendo educados de este modo, si alguno elige la docencia cuando sea grande, no va a tener estas preocupaciones, ¿sí? Porque ya va a haber sido formado en el enfoque. Bien, cuando diseño centros de aprendizaje, ¿solo le doy relevancia a los aprendizajes obtenidos en el centro que yo dirigí o lideré? Sí, Mauricio. ¿Usted me permite compartir un mensaje que tengo aquí que se conecta con esa pregunta que analizó ahora de cómo enseñar en la heterogeneidad cuando se ha sido educado en la homogeneidad? Esta frase seguro ustedes la han escuchado antes y yo la copié y la puse en mi perfil del WhatsApp. Es, sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Totalmente. Muy buena y muy bueno el vínculo
que hiciste, Mauricio. Ahora me da como cosa, vuelvo a la pregunta, pero es muy lindo lo que trajiste. Cuando diseño centros de aprendizaje, solo le doy relevancia a los aprendizajes obtenidos en el centro que yo dirigí o lideré, y la voy a juntar con la que sigue: cómo evaluar los centros cuando hay estudiantes que tienen ritmos de aprendizaje distintos y no terminan, pero deben seguir rotando. Bueno, yo acá vieron que les dije que era salvaje. Voy a poner en juego todo mi salvajismo y voy a hacer un dibujo, ¿sí? Supongan que, voy a dar el ejemplo que les di a ustedes. Supónganse que yo quiero trabajar, o sea, voy a trabajar con el tema de los volcanes, ¿sí? Y el vulcanismo. Y entonces yo diseño distintos centros de interés, centros de aprendizaje. Se me vino de Crowley a la cabeza. Entonces, ¿cuál es el contenido básico que les quiero enseñar a todos? Que los volcanes, que la lava, que las placas tectónicas, ¿sí? Digo, todo lo que tiene que ver con por qué un volcán, claro, es esa cosa. Entonces, si ese contenido básico yo se los quiero enseñar a todos, yo tendría que garantizarme que todos pasen por ese contenido básico. Con lo cual, yo podría pensar, ese centro del contenido básico es un centro por el cual todos tienen que pasar. O podría decir, eso lo enseño en clase. ¿Cómo? No con un centro. Lo enseño con una clase donde les traigo unos videos, les hago hacer lo que se les ocurra que quieran hacer en el marco del enfoque. O no, en una clase más donde les cuento, miran una película, charlamos, digo, lo que sea, con un libro, con una fotocopia, con algo que aparece en internet, pero me garantizo que ese contenido básico todos lo tengan. Y entonces luego armo un centro de aprendizaje, por ejemplo, vinculado con la prevención de cuando sucede un caso de estallido de un volcán que se hace, otro que tenga que ver con los volcanes en Colombia, cuántos hay, dónde, que los pongan en un mapa, que averigüen cuáles están en extensión y cuáles no, otro que tenga que ver con Pompeya y lo que pasó cuando estalló Pompeya hace no sé cuántos años y cómo está hoy y todo eso, y algún otro que tenga que ver con no sé qué otra cosa de los volcanes que no se me ocurre. ¿Está bien? ¿Con qué? Como de arte, los tipos de volcanes. Ponele tipos de volcanes. Gracias. Entonces, cuando yo armo centros de aprendizaje, y ahora viene por qué voy a ser salvaje, yo les digo a ellos, opten. Y puedo decirles, hay uno que es obligatorio, ponele el de tipos de volcanes. O si yo quisiera que esto fuera el contenido básico. Y de los otros 3, tienen que elegir uno más o 2 para rotar. Pero no los tengo que hacer rotar por todos. Porque si los hago rotar por todos, ¿dónde está la elección? ¿Dónde está la elección genuina? Si yo pongo 4 y les digo elijan, pero tienen que, el orden eligen, pero tienen que hacer los 4. Soy un poco bestia, ¿vieron? Sí. Ninguna voz. Chan, sí, se armó silencio. Pasa que nosotros realizamos los centros muchas veces enfocados en que pues, se pretende evaluar el concepto, pero diferenciado por el desempeño bajo, básico, alto y superior. Si tú nos dices ahora que los chicos deben de ir a un obligatorio y optar por rotar en otros 2. Quiero decir, que podría ser. Así. O sea, quiero decirle yo, nada de lo que les diga va a ser es así porque realmente estaría borrando con el codo Claro. lo que escribo con la mano. Sí. En caso tal de que
se pudiera plantear de esa forma, ¿qué tan objetivo sería entonces ese escenario para evaluar? Del mismo modo que la enseñanza. Agarro el micrófono solo por él, pero no porque me guste tener el micrófono, porque parezco como, no sé, la conductora de televisión. El tema es así: si yo voy a evaluar a mis alumnos acerca de sus saberes sobre los volcanes, y trabajé del modo que sea que haya trabajado, suponete que fue con centros de aprendizaje, hay cosas que sí o sí voy a evaluar. El contenido básico de los volcanes, no sé qué, las placas tectónicas y los tipos de volcanes, porque acordamos que eso es, en términos de lo que definí previamente como criterios de aprendizaje, lo central. Y luego voy a medir el desempeño en esto, y luego yo también voy a tener desempeño bueno, mediano, no sé cuáles son, no estoy haciendo foco ahora en la evaluación, ¿sí? Estoy diciendo cualquier nombre de criterio, también ese es un tema a conversar, pero que no lo vamos a hacer en el encuentro de hoy. Pero supónganse que ustedes tienen distintos niveles de desempeño, 1, 2, 3 y 4. Esto va a seguir igual como estaba haciendo antes. Vamos a tener nivel del 1 al 4 en lo que tenga que ver con Pompeya, nivel del 1 al 4 en los volcanes en Colombia, nivel del 1 al 4 en lo que tiene que ver con prevención. Pero yo les voy a decir a los niños que los voy a evaluar en los que ellos eligieron. O sea, si yo elegí Pompeya y después me evalúan por prevención, me va a ir pésimo. Y acá yo quiero desmontar otra idea que está muy arraigada en todos nosotros como docentes por nuestras biografías anteriores, que es que todo lo que yo enseño los alumnos lo aprenden. Yo, conversando con este grupo en particular, les decía, si yo hoy estoy 1 hora y media hablándoles del enfoque de aulas heterogéneas, supónganse que fuera una oradora espectacular, ¿no? Y que ustedes están 1 hora y media recontra concentrados en lo que yo les digo. Si cuando ustedes se van, nosotros ponemos a alguien que les haga una entrevista a cada uno de qué aprendieron en la charla, ¿todos van a haber aprendido lo mismo? No. Entonces, si nosotros ya sabemos que es muy difícil aprender todos lo mismo, ¿por qué insistimos en eso? Concentrémonos en que se aprenda lo más posible de lo que consideramos que es más importante y démosle la opción también a que el alumno sea evaluado en aquello que él se siente fuerte y que puede demostrar que aprendió. ¿Sí? Eso yo ya sé que genera como un quiebre mental en este momento, ¿sí? Pero quiero decirles que lo piensen al revés, que piensen qué tiene de heterogéneo, que lo único que elijan sea en qué orden van a circular por los centros de aprendizaje. Más allá de que trabajen en grupos, que vayan rotando y que les resulte divertido. Entonces me parece que hay un punto a trabajar. Igual, o sea, yo vengo una vez, les tiro todas estas bombas y ustedes después lo van procesando, ¿sí? No es que mañana tienen que cambiar todo y tienen las evaluaciones, no. Pero me parece interesante venir a hacerles hacer esta intervención. ¿Por qué? Porque hay una parte que es que en nuestro mundo de hoy, en nuestro mundo globalizado, aparecen metodologías acerca de la enseñanza y del aprendizaje, y entonces, junto con la metodología, te aparece un manual que te dice cómo aplicarlo. Y en ese manual cómo aplicar, a veces, no se están considerando las cuestiones que son propias de las características de esa propuesta de enseñanza. Entonces, centros de aprendizaje, sí, buenísimo. ¿Para qué? Para favorecer la heterogeneidad, para atender a la diversidad. ¿Cómo se atiende? Con flexibilidad, con trabajo en distintos agrupamientos, con pensamiento metacognitivo, con elección, con consignas significativas. ¿Cómo hago para hacerlo jugar todo eso? De diferentes maneras. Pero, si nosotros hacemos esto
y todos tienen que pasar por todo, lo que estoy haciendo es un trabajo por estaciones, que no está mal, está buenísimo, por ahí cada estación es recontra interesante, recontra significativa, pero estoy haciendo estaciones, la lógica es como de un trencito que sí o sí tiene que pasar por las estaciones, ¿está bien? Y digo, no es que está buenísimo que lo hagan, yo acá lo que estoy haciendo es como ponerles blanco sobre negro sobre eso, porque ustedes lo preguntaron, porque si no lo preguntaron yo ni siquiera lo hubiera sacado de ese tema, ¿está bien? Bueno, ¿avanzo? ¿Me van a pegar? ¿Voy a salir? Sí, dale. Dale. Es que me quedé pensando con la pregunta que hizo Mauro. Sí. Digamos, en ese caso, para yo escoger como profesor en cuál de esos dos centros me ubico, podría ser mirándolo con los contenidos básicos. Sí. En donde los estudiantes me Sí. necesitan más. Gracias, no lo había aclarado y sí, totalmente. Uno siempre como docente se tendría que enfocar en aquello que es un contenido básico. En aquello que es el contenido básico, en el que sí o sí yo les tengo que enseñar a los chicos. Cuando yo puse ahí lo de Pompeya, de verdad que lo puse a propósito, porque ustedes deben decir, ¿a quién le importa Pompeya? No sé, capaz que no le importa a nadie, pero es interesante en términos de pensar el volcanismo, ¿sí? Hoy a la mañana yo traje como tema el oso chucho, ¿sí? El oso chucho es una noticia de altísimo impacto hoy en Colombia. El oso del zoológico de Barranquilla. Entonces digo, no importa, o sea, es muy interesante porque se le planteaba un habeas corpus al oso, si lo soltaban y se moría porque ya estaba viejito, bueno, un montón de cuestiones. Digo, no importa lo que ustedes elijan para poner acá, en tanto y en cuanto esté vinculado con el contenido básico que quieren llevar adelante, ¿sí? Y el punto es, si yo pongo algo que es disruptivo, probablemente haya algunos algunos alumnos que habitualmente no se interesan por muchas cosas, que a lo mejor justo con eso le pegué. Y entonces es también una información para el alumno y también para mí como docente, de pensar ahí sí alguna actividad que le resulte atractiva, impactante. Bien, paso a la que sigue y vamos volviendo, digo, no hay problema. ¿Cómo desarrollar evaluaciones alternativas con los procesos de aprendizaje en el aula? Bueno, a ver, yo voy a decir muy poquitas cosas respecto de esto porque trabajar con evaluación implicaría hacer una jornada específicamente de evaluación, ¿sí? O sea, real tendríamos que hacer una jornada solo de evaluación porque hay mucha tela para cortar ahí. Pero hay una cosa que es muy relevante y que los va a ayudar a pensar a ustedes solos en términos de la evaluación. Si yo enseño de un modo, evalúo del modo que enseñé. Si yo enseño en el marco de aulas heterogéneas y doy opciones, evalúo de ese mismo modo. O sea, no debiera pasar que no haya coherencia entre la enseñanza y la evaluación. No debiera pasar que los chicos atraviesen por un proyecto, construyan productos y después yo les tome un choice para evaluar los contenidos del proyecto. ¿Está bien? Un multiple choice. Elección múltiple, perdón, por ahí estoy diciendo mal. Bueno, es el tema del vocabulario. ¿Se entiende? O unas preguntas. Sí, disculpen, es bien porteño lo que estoy haciendo. Entonces, digo, sí hay algo en relación con eso que es evalúo del mismo modo que enseñé. Y eso es muy importante. Junto con esto, no sé si está ahí la pregunta, pero la tomo porque es algo que aparece habitualmente con los distintos grupos de docentes, a veces existen como unos requerimientos ministeriales de unas evaluaciones que son más cuantitativas o más de contestar lo que uno memorizó. Bueno, la prueba estandarizada. Entonces, a veces a uno le viene como esa preocupación de, ay, yo los estoy formando, están estudiando, están aprendiendo
se sienten muy conformes con lo que hacen, pueden mostrar sus aprendizajes, pero les toman esas pruebas y los matan, ¿sí? O sea, les va mal. Yo lo que les quiero decir es, esas evaluaciones se entrenan. Si el colegio tiene que pasar con las edades de los chicos de ustedes por esas evaluaciones, lo que hay que hacer es entrenar a los chicos para que las puedan rendir lo mejor posible. Y definirles a los chicos, bueno, van a venir a tomarnos unas evaluaciones del ministerio en tal fecha, entonces todos los miércoles de 3 a 4 y media los vamos a dedicar a ver cómo se hacen esas pruebas para poder hacerlas lo mejor posible. Y entonces hacen simulacros de pruebas, las hacen en conjunto, ven cuáles son los problemas que tienen que resolver. Digo, trabajan sobre el entrenamiento de esa evaluación. No es que los chicos van a saber más o menos, los chicos saben lo que ustedes les enseñaron y probablemente sea un montón. Lo que no están por ahí es acostumbrados a esa modalidad de evaluación. Y si saben, la verdad es que con cualquier modalidad de evaluación van a saber si tienen cierta cercanía. Sobre todo, cuanto más chiquitos son, más difícil les resulta si el formato de la evaluación es muy diferente a lo que es habitual para ellos. ¿Alguien levantó la mano? No me acuerdo. Sí. Perdón. Sorry, pero voy a seguir preguntando. Muy bien, me encanta. Con base a lo que tú dices, yo podría deducir entonces que la evaluación estatal como tal, o la prueba saberete que hacemos nosotros aquí, es necesario que si, por ejemplo, nosotros hacemos una evaluación de cierre de periodo y esta va a ser tomando el estilo de la prueba estatal, se haga de esa forma y no se piense en que se deba de buscar otra forma de evaluarse, por ejemplo, en centros o en una exposición. Yo no sé si estoy entendiendo lo que me preguntas, pero te diría al revés. Yo creo que siempre hay que Evaluar del mejor modo posible. Y el mejor modo posible es aquel en que los chicos pueden mostrar mejor lo que saben hacer. Con lo cual, voy muchísimo más por decir, no, sigan con la evaluación alternativa. Cierren el año con todas las evaluaciones maravillosas, o más o menos maravillosas, que vayan llevando adelante. Ahora, como uno no vive en una burbuja, sino que vive en un país que toma tales pruebas y lo que sea, yo no creo que haya que correr el riesgo que a los chicos les vaya mal en las pruebas, no porque no sepan, sino porque no entienden el idioma de las pruebas. Entonces, por eso digo, entrénenlos un tiempito antes, con versiones anteriores de las pruebas, vean cómo eso se resuelve y ya, si los chicos saben, las van a poder resolver. Al contrario, o sea, vamos por la evaluación alternativa, ¿no? Como desde ese lugar. Bien. ¿Qué papel cumple la inclusión en el enfoque? Me parece que esto ya estuvo contestado, o sea, la inclusión es como lo básico, y la inclusión en términos de ciudadanía, ¿no? O sea, incluimos a todos. La evaluación alternativa permite a los estudiantes hacer una reflexión de su propio aprendizaje. ¿En los centros es posible que los estudiantes hagan su propio proceso de reflexión? Sí, es posible y es deseable, ¿sí? Las dos cosas. ¿De qué manera pueden vincularse las clases magistrales a la propuesta de aulas heterogéneas? Miren, yo justo acá me lo había anotado esto. A veces, cuando uno empieza a trabajar con el enfoque, yo sé que acá me estoy metiendo en algo que ustedes hoy a la mañana me dijeron arma de doble fuego, y yo digo arma de doble filo, lo que sea, ¿no? Pero no es que entonces, como yo formo parte y pienso en el enfoque en aulas heterogéneas, todas mis clases tienen que ser con centro de aprendizaje, con proyectos, ¿Puede pasar que alguna vez yo tenga que dar o quiera dar una clase magistral de algo? Sí. Y la verdad es que no hay que tenerle miedo a eso. Lo que pasa es que habitualmente, como toda nuestra tradición educativa ha sido
como clases magistrales, lo primero que queremos hacer es corrernos de las clases magistrales. Pero muchas veces los chicos las necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan la mirada del conocimiento que el docente, que ya lo tiene estructurado, se los presenta y eso los organiza, los ordena. Entonces, a no tenerle miedo a la clase magistral. Lo que no tendría que pasar es que todas mis clases sean clases magistrales, ¿sí? Pero yo puedo pasar de una semana, o no sé, o 2 o 3 días de la semana que están trabajando con un centro de aprendizaje, a luego una clase expositiva donde voy retomando lo que ellos fueron trabajando, etcétera, etcétera, ¿sí? Digo, no le tengan miedo a esa cuestión. Después, me viene la otra diapositiva. ¿Cómo aplicar el enfoque en el área de artística y deporte? Para mí, en esos lugares es donde más hay posibilidad de brillo, ¿sí? En relación con el enfoque. En el área de artística, porque depende de la propuesta que vos hagas para que hagan tus estudiantes, pueden pensar distintas técnicas, distintos modos, digo, lo que se les ocurra. Y en el área del deporte hay mucha cuestión, y acá, ¿hay algún profe de educación física? ¿Están todos acá presentes? Bueno, en el área de educación física hay una cuestión muy interesante, primero a preguntarse, que es, si yo estoy trabajando en términos de deporte, en el marco de la competencia, para ver si ganamos en el equipo de fútbol, si ganamos en la competencia de natación o en lo que sea, es más difícil pensarlo en términos del enfoque, o así lo pensamos en términos de más de trabajo por estaciones, que es algo que actualmente se hace en el área de educación física. Pero cuando uno piensa el deporte en términos de la inclusión, lo recreativo, hay un montón de potencial para el trabajo en el marco del enfoque. Y ni qué hablar si uno piensa tanto con el área de artística como con el área deportiva, en armar proyectos o propuestas en conjunto con las asignaturas más tradicionales. Entonces ahí uno podría decir, ¿cómo hago para vincular y para armar un proyecto de deporte y matemática, por ejemplo? O de arte y matemática, ¿sí? Digo, ahí hay un montón de potencial y que nos ayuda muchísimo en términos de pensar las cuestiones del enfoque. La última cuestión que aparece ahí, que es cómo fortalecer el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, por supuesto generando situaciones de elección. Cuanto más ellos puedan elegir y más libertad real les demos para elegir, eso va a favorecer la autonomía, y por otro lado también la puesta en juego de procesos metacognitivos en cada una de las actividades que se van realizando. Muchas veces se habla de metacognición como algo como difícil de definir, ¿no? En realidad, la metacognición tiene que ver con poder pensar sobre los propios procesos de aprendizaje y, en ese sentido, definir cuáles son las mejores estrategias. El ejercicio de estudio solo, en grupo, ¿no? Que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Entonces, si cuando los chicos están en el marco de la elección de los centros de aprendizaje, yo les digo, cada uno piense por qué eligió el que eligió y cuéntenme por qué. Entonces, yo lo elegí por tal cosa, yo por tal otra, yo por tal otra. Eso da muchísima fuerza a la generación de pensamiento metacognitivo, y son ejercicios que no tienen un lugar en una carpeta, sino que tienen que ver con las intervenciones que diariamente nosotros hacemos en relación con los estudiantes. Por ejemplo, cuando uno está en una situación como esta y algún estudiante pregunta algo que parece como descolgado, como muy fuera
de lo que se está diciendo, uno puede decir no, eso no, y seguir, hacerte que no escuchás, o decirle, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿En qué pensaste cuando lo estabas preguntando? Porque si hay uno que lo dice, hay otros que lo están pensando y no se animan a decirlo. Y entonces uno ayuda a reconstruir el pensamiento acerca de eso. Y entonces en eso está modelando pensamiento, y eso favorece mucho la cuestión de la autonomía, pensamiento metacognitivo ligado a la autonomía de los estudiantes. ¿Está bien? Bien. Antes de ir a lo que sigue, hay alguna cuestión que yo me anoté acá, ¿sí? La idea del juego. Porque muchas veces las actividades que nosotros proponemos en relación con cuestiones del enfoque son cuestiones que tienen como la apariencia de un juego, ¿sí? Pero ojo con la idea, los autores que conceptualizan esto dicen el brócoli cubierto con chocolate, ¿sí? Que te doy de comer un brócoli pero le pongo un poco de chocolate por afuera, ¿sí? Ojo, que si van a jugar, que jueguen, ¿sí? Si yo a ese juego le estoy pensando que tengo un contenido, está buenísimo. Pero si van a jugar, que jueguen, que no es que todo para que los alumnos hagan tiene que tener la forma de juego. Pero si juegan, avancemos con esa idea, ¿no? Que es algo que muchas veces en el marco de la escuela se va perdiendo. Bien, no hay más preguntas acá. ¿Alguna otra cosa que surja en función de lo que fuimos diciendo? Ahora en, creo que 10 minutos, perdóname, ¿dónde está? Porque son... ¿Cómo? Ah, el teléfono, perfecto. En 10 minutos vamos a hacer un corte, que eso no se los dije, ¿sí? Van a tomar un refrigerio, digo, para renovar energías, ¿está bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que se les ocurra? Sí. El micrófono, porque nos debemos al micrófono. ¿Cómo hacer que los cierres sean más dinámicos? Bien. A ver, ¿cómo hacer que los cierres sean más dinámicos? No tiene que ver con una cuestión específica del enfoque, ¿sí? Digo, es cómo hacer que los cierres sean más dinámicos, es primero prever que haya un cierre, ¿sí? Digo, porque muchas veces en las estructuras de la clase nosotros pensamos mucho cómo vamos a hacer para iniciar la clase, cómo vamos a desarrollar, pero después suena el timbre, no sé qué, y el cierre queda diluido. Entonces, planificar que haya un cierre implica tener un tiempo disponible para que ese cierre esté allí. En función de eso, uno puede hacer cierres que tengan que ver o bien con lo conceptual o bien con procesos metacognitivos acerca de lo que pasó. Entonces, digo, hay muchas formas de plantearlo. Esto habitualmente recibe el nombre de tarjetas de salida. Uno podría pensar en preguntas. De hecho, ustedes hoy van a tener una tarjeta de salida. ¿Qué pregunta me queda? Y entonces todos se van con escribiendo algo anónimo acerca de qué preguntas le quedan. Quiero decirles, en este caso yo no las voy a leer. Digo, van a quedar para que queden acá en el cole, pero si yo fuera la profe y mañana o pasado vengo a dar la clase, yo leo eso y digo, hay varios que preguntan acerca de tal cosa, y entonces ya me sirve para diseñar mi clase futura, ¿sí? Otras formas de cierre tienen que ver con lo conceptual, con de qué modo yo me doy cuenta o propongo una actividad que me permite en poco tiempo levantar el sentido de lo que se hizo en clase. Entonces ahí, por ejemplo, yo podría pensar en elijamos los 5 conceptos más importantes de la clase, así, en 5 minutos, los anoto en el pizarrón. Bueno, podemos pintar con rojo, amarillo, verde, según la claridad que nos quedó, entonces los hago circulares, los estudiantes, que caminen por el aula y que vayan
Y entonces me queda como en un pantallazo, en un semáforo, que es rojo, que es amarillo y que es verde en función de sus procesos de conocimiento. Hay muchas formas, hay una que se llama, por ahí lo conocen, elevator pitch. Elevator pitch. Vos le tenés, viene del mundo de los negocios, vos le tenés que contar a un señor muy importante que te va a financiar tu idea en lo que dura un viaje en ascensor, o sea, 30 segundos, lo más importante. Entonces, lo que haces como cierre es, de todo el tema que estudiamos hoy, los divido en parejas y uno le cuenta al otro lo más importante. Yo no escucho. Quiero decir, yo como docente no estoy escuchando lo que pasa. Estoy haciendo un cierre entre ellos. De nuevo esta idea de que no todo pasa por el docente. ¿Está bien? Bien, quiero mostrarles una sola diapositiva, si me lo permite. Vamos a ver. Hago así porque ya me acopló un montón de veces y me dejó sorda. Entonces me acerco y me doy cuenta que... Cuando hablamos de la escuela y de la escuela tradicional, lo que dicen los autores es que la escuela habitualmente ha sido una escuela de talle único, ¿sí? O de talla única, ¿sí? En esta escuela de talla única es, si yo tuviera que ir mañana a comprarle, ¿cómo se llama? Camisetas, a todos los alumnos de mi grado, ¿yo iría y compraría todas de la misma talla? No. Compraría algunas small, algunas medium, algunas large, digo, por ahí la mayor parte M, no sé, digo, tomaría algunas decisiones en relación con esa. Pero sin embargo, cuando hablamos de la escuela habitualmente le ofrece lo mismo a todos. Y entonces pensamos en que la escuela es una escuela de talla única. ¿Está bien? Entonces, esta idea y esta metáfora de las camisetas es una metáfora que me parece bien interesante para que nosotros pensemos en cuánto de lo que hacemos en nuestras aulas es de talla única o no lo es. ¿Está bien? Bien. Hacemos un corte y en 10 minutos, o sea, es rapidito el corte, ¿sí?